Bendiciones con todos. Tema 9, las verdades de la palabra de Dios. Seguimos hablando en la primera carta a los Corintios, esta carta maravillosa de profunda enseñanza. Hoy vamos a hablar lo espiritual para los espirituales. Y utilizamos 1 Corintios capítulo 2, versículo del 10 al 16. Y pongan atención a esta maravillosa lectura de la palabra. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu de Dios que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¿Cómo termina? Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sí ve por qué tiene que aceptar a Jesucristo? Reconocerlo como Señor y Salvador. Para tener la mente de Cristo. El capítulo 2 llega a su término final con estas sorprendentes palabras del apóstol Pablo que nos hablan de cómo todas las cosas espirituales son para las personas espirituales. Y para convertirse en espiritual se necesita la acción del Espíritu Santo. Y no debemos olvidar que todas estas palabras están amarradas al tema de la sabiduría de Dios, no de la sabiduría mundana ni terrenal. El apóstol Pablo les ha dejado claro a sus lectores que la sabiduría sin amor es solo vanagloria, y cualquier tipo de sabiduría que proviene del mundo es vana. Que la verdadera sabiduría se encuentra escondido en el mensaje de la cruz. Mensaje que para unos puede ser locura, pero para otros tropezadero. Pero para los que creen en poder de Dios para salvación. Esta sabiduría proviene del mismo Dios y hoy veremos que es a través del Espíritu Santo que es proporcionada, lo cual también provoca un cambio en el hombre volviéndolo espiritual. Un don inefable. Pablo dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, ¿no? Ya por sí misma, la vida eterna constituye un don maravilloso. Y entre los mayores beneficios que ésta trae es la morada del Espíritu Santo dentro de nosotros. Antes que Jesús enfrentara su muerte en la cruz del Calvario, les otorgó el regalo más maravilloso que los cristianos podemos tener, la oportunidad de tener en nuestro corazón la morada del Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! Miren lo que dice San Juan, capítulo 20, versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que se encarga de revelar a los cristianos todas las cosas referentes a Dios. San Juan capítulo 14, versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y por esto el apóstol Pablo les dice a los corintios
que es el Espíritu Santo el medio por el cual Dios le revela su sabiduría a los hombres. El Espíritu Santo es quien revela la mente de Dios. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11. Así lo dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Definitivamente, la mente de Dios es algo que nadie puede comprender a menos que Él esté dispuesto a revelárselo. Aún así, cuando lo haga, solo será una parte de ello, tal y como Moisés lo dice. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Una parte de esta sabiduría es reservada para ser dada a conocer a los hombres con el fin de que adquieran el verdadero conocimiento que conduce a una vida de bendición y a la eternidad en el cielo. Pero quien puede ser capaz de comprender verdades tan profundas que se encuentran ocultas en la mente del omnisapiente, ese es el Espíritu Santo, el mismo Dios. El apóstol Pablo realiza una analogía diciendo así como nuestro propio espíritu conoce nuestras intenciones, así el Espíritu Santo escudriña lo más profundo de Dios y por lo tanto le conoce a perfección y está en toda la competencia de darlo a conocer. Ningún otro ser creado, sea hombre o ángel, es capaz de comprender y dar a conocer la mente de Dios, y esto es un privilegio reservado para los espirituales. Solamente el cristiano puede entender las cosas del Espíritu. 1 Corintios capítulo 2, versículos 12 al 14 dice: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no se puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El apóstol Pablo aclara el punto que como cristianos hemos recibido no cualquier espíritu de este mundo, sino el Espíritu Santo, el cual es Dios, y esto nos abre la puerta no solo para conocer y comprender las verdades más gloriosas del Evangelio, sino para recibir todos sus dones y beneficios. Y le dice: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, no, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepáis lo que Dios nos ha concedido. Qué tremendo, ¿no? Todo aquello que el apóstol Pablo dice que Dios nos ha concedido se refiere a las muchas virtudes y dones que transforman nuestra característica humana, tales como el fruto del Espíritu que dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Los dones del Espíritu Santo, como están en 1 Corintios capítulo 12, de la cual hablaremos más adelante. El bautismo con el Espíritu Santo, Hechos capítulo 1, versículo 8. La armadura del cristiano, Efesios capítulo 6, versículo 14 al 17. Los 5 ministerios, Efesios capítulo 4, versículo 11. Y toda nuestra naturaleza espiritual que nos caracteriza como hijos espirituales, como verdaderos hijos de Dios. Ahora bien, estas cosas espirituales que nos han sido concedidas nos capacitan para expresarlas
y darlas a conocer a los demás, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Toda esta enseñanza está acomodada no a ideas y conceptos humanos, sino al mismo Espíritu, quien dirige en todo a los que son espirituales. Cuando esto es así en la vida de un creyente, podemos estar seguros de que tendremos una verdadera vida espiritual. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, de Cristo, no es de él. Clarito, clarito dice. Entre mayor sea el control que el Espíritu Santo sobre la vida del creyente, así podrá decir que éste tiene una vida en el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta a dejarnos controlar por su presencia. Dice Efesios capítulo 5, versículo 18: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Así como un borracho pierde el control de sí mismo y sus acciones son rígidas por el efecto del alcoholismo, así los cristianos debemos permitir que cada día el Espíritu Santo tome el control de nosotros y terminemos siendo verdaderamente guiados por Él. Cuando esto sea así, podremos estar seguros que seremos espirituales. Ahora bien, todas estas cosas espirituales son para los espirituales, ya que se disciernen espiritualmente por medio del Espíritu Santo. Por tanto, el hombre carnal no es capaz de comprender tales cosas y hasta para él son locuras. Por eso dice Pablo, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Los espirituales tienen la mente de Cristo. Miren lo que dice el versículo 10 al 16. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas vosotros tenemos la mente de Cristo. Y finalmente, los espirituales llegan a tener la mente de Cristo, que eso es maravilloso, espléndido. El objetivo de la regeneración es llevarnos a la semejanza del mismo Jesucristo, a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, nadie más. Filipenses capítulo 4, versículo 3 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Wow! ¡Qué versículo! ¡Qué palabra tan profunda! Uno de los mayores beneficios para el hombre espiritual es la transformación de su mente, la cual se amolda de acuerdo a la influencia de la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando esto es así, nuestras acciones serán como las de Cristo, lejos del pecado, y glorifican a Dios a tal punto de que nadie podrá juzgarnos, porque a los redimidos ya nadie los juzgará. Pero los espirituales sí pueden juzgar correctamente todas las cosas al filtrarlas por medio de la palabra de Dios. Así, su discernimiento será más acertado. Por eso dice Pablo: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Como cristianos tenemos la oportunidad de conocer la mente de Cristo, la cual nadie por medio
Nadie por medios humanos ha tenido la oportunidad de conocerla. Nadie, jamás. Dijo Pablo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Este versículo parece ser una adaptación del pasaje de Isaías que dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o lo aconsejó enseñándole? Isaías capítulo 40, versículo 13. Lo cierto es que solamente los espirituales logran tener la mente de Cristo. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? La sabiduría humana puede ayudar en algo, pero es la sabiduría de Dios la que edifica. Es la palabra de Dios que edifica. Si usted no tiene sabiduría, pídele al Señor. Y o lea la palabra, medite en la palabra, vuelva a meditar en la palabra, y allí el Señor le va a dotar de su sabiduría. Es que la palabra de Dios tiene poder. Imagine, con solo una palabra dijo que se creen los animales, que se separen los abismos, ¿sí? Que se cree toda clase de plantas, toda clase de peces. Poder de la palabra de Dios. Esa palabra está llena de sabiduría. Por eso le aconsejamos que lea, que vuelva a leer, que busque poner en práctica. Josué tenía que conquistar una tierra donde había gigantes, hombres malvados, perversos. Y antes de realizar esta conquista, Dios le recomendó que meditara en la palabra de día y de noche para que fuera prosperado, para que pudiera lograr el objetivo al cual Dios le mandaba a realizar. Y él lo pudo cumplir. Imagínense, por lo menos había 5 pueblos de gigantes, hay gente terroríficas. Y Josué los pudo vencer, porque él se dedicó a meditar en la palabra de Dios. Y eso es maravilloso. Entonces, le animamos a que venga y medite en la palabra de Dios. Le animamos que deje que la palabra de Dios equipe, transforme sus vidas. Y para que esto sea eficaz, verdadero en su vida, usted primero tiene que reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Tiene que aceptarlo. Y nosotros, como en cada video, le ponemos la oración de fe, la oración para aceptar a Cristo. Acéptelo con todo su corazón. Repítela. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo como su Señor y Salvador? Muy bien. Ahora venga a meditar en la palabra todos los días. Léala. Deje que el Espíritu Santo le enseñe. Busque obedecerla. Busque aplicarla. Y por qué no después predicarla para que otros también vengan a los pies de Cristo. Alabe al Señor. Cántele alabanzas. Ore con Él. Converse con Él a través de la oración. Y el Señor le va a dar respuesta a sus peticiones. Y le invitamos a la iglesia. En la iglesia hay espacio para usted, para su familia, para sus amigos. Y juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra maravillosa que está presente allí alimentándonos, enseñándonos, mi Dios. Te damos gracias, y mi Dios, y que esa palabra que va a ser enviada por estas redes sociales no vuelva vacía. Cumpla su propósito como ella misma. Convierte el alma de las personas y muchos vengan a los pies tuyos, rendidos a tus pies, Señor. Y eso sea como un olor fragante para ti, mi Dios, y un poderoso testimonio ante este mundo que necesita cambios a gritos, Señor. Espíritu Santo, haz que esta palabra germine. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús.
y decimos amén. Y los bendecimos ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta maravillosa palabra. Que nosotros de acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.